Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches. Doctora María Elisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias. María Elisa Zamudio Abrego, ¿de dónde eres? De Culiacán. El otro día cuando estuvimos ahí por el albergue, cuando nos invitaron, ¿no? De Tepic Nayarit. De Tepic Nayarit. Sí. Ahí conocemos a alguna gente de Tepic Nayarit. Ahí, saludos a Tepic. Ya hemos tenido, ya tuvimos un enlace. enlace. Claro nos miran sí. En Tepic. Tuvimos por ahí enlace, ¿no? Que están ya tienen elecciones. Y pues, el 6. El 6, ya hay elecciones. Amérito. Nayarit, es uno de los sistemas de cable que nos ven. Y saludos a Nayarit y por todos los canales Tepic, que nos ven en Nayarit. Ahí te van a poder ver. Dulcerías, Mezcales, Nuevo Vallarta, Santa María del Oro, que es muy bonito, la verdad, no se la pierden. Está maravilloso. Visitarlo. Los tacos de pescado, de chicharrón de pescado, está exquisito. Que nos inviten a Nayarit. Claro, encantada, con mucho gusto. Amigos, vamos a tener un programa, creo que por demás, muy trascendente. Yo creo que son los programas que más difícil me será presentarlo por el abandono que sufren los abuelitos. Es muy triste que gente productiva, de los que nos han guiado, han trabajado de mañana, anochecer, de luz, por así que de luz a oscuridad todos los días, por tratar de darle a sus hijos un algo. Darles un techo, darles un plato de sopa, de comida. Y esto lamentablemente no respeta posiciones sociales. Los que tienen, porque tienen muchas cosas que hacer, y lamentablemente los viejitos ya no son productivos, se vuelven un estorbo. O dejan de ser productivos y por eso son un estorbo más para la familia. ¿Cuántos gentes vemos en la vía pública pidiendo limosna? Unos tratando de limpiar un parabrisas. Y es muy lamentable que perdamos esa visión de ser agradecidos en la vida ante los seres que nos dieron la vida. Y no creo que sea justo que estemos actuando de esa manera. Lamentablemente, de un 100% de los viejitos, el 60% están en el abandono. Estamos hablando del 60%. Y son cifras alarmantes. Y cuántas veces a mí me encanta platicar con ese tipo de gente por todas sus anécdotas, por toda la enseñanza de vida, que esa no va y se compra en un aparador. Les pedimos que reflexionen en este programa si de alguna manera ustedes se encuentran en ese supuesto de que han abandonado a sus viejitos. Ojalá y tengan el ánimo de mañana temprano irlos a ver y darles un abrazo. Yo creo que por hoy se lo merecen y gracias a ellos existimos. Iniciamos con Quien Resulta Responsable. Bueno, pues la doctora María Elisa Zamudio Abrego, directora general del DIF Morelos. Mari, pues es mi sentir que es muy triste. Digo, realmente vemos que diferentes asilos llegan y los abandonan como si fueran un objeto. Así es, son ingratos. Es una ingratitud terrible. Pero es que no puede ser así, ¿no? Yo creo que este programa, y un saludo a toda la República, lo más importante es que deje huella para que nos haga reflexionar, así es, que nos haga perdonar, ¿sí? Que dejemos a un lado la soberbia, que podamos tener la capacidad de abrazar a la gente que nos dio la vida.
Tocar pues la fibra de la gratitud. Tener amor, ¿no? Es tener amor por esa persona que nos guió durante toda la vida y que fue quien nos instruyó y nos orientó. Yo, por ejemplo, soy médica, gracias a que mi abuelita fue la que me estuvo instruyendo y me decía, mis papás no querían, que era una carrera muy matada, y mi abuelita, usted va a hacer lo que usted quiera porque usted es una mujer muy valiente y puede lograr las cosas. Y la verdad, yo estoy muy agradecida por mis 2 abuelos que tuve, de parte de mi padre, porque los de mi madre no los conocí, pero gracias a ellos también soy lo que soy como ser humano, ¿no? Y hay mucho que agradecer. Mi abuelito tiene 98 años actualmente, mi abuelita falleció ya hace un rato, pero mi abuelo tiene 98 y tiene una calidad de vida que digo, es maravilloso ver a ese señor todavía que te dice cómo estás, cómo vas y todo qué eso, bonito, ¿no? Qué bonito, yo creo que, digo, llegar a esa edad, digo, y acercarse, que los hijos nos acerquemos a ellos y que estemos con un beso, con un abrazo. A veces a nosotros los jóvenes se nos olvida que un día seremos viejitos, ¿no? México es un país de jóvenes, pero que está envejeciendo, la esperanza de vida cada vez es mayor y pues bueno, no olvidemos, ¿no? Que en algún momento, si la vida nos concede esa oportunidad, pues seremos adultos mayores. Así es. ¿No? Bueno, para pues, allá vamos. Para allá vamos todos. Así. Mari, si estás de acuerdo, mira, tenemos en la línea, tenemos a la gerotóloga Edith Carmen Quintero Rivera, certificada por el Consejo Mexicano de Gerontología y es fundadora representante legal de la Fundación Centro de Promoción Gerontóloga IAP, y la Fundación busca certificar asilos para evitar el maltrato a los ancianos y darles la calidad de vida. También imparte cursos para los cuidadores de adultos mayores, porque lamentablemente mucha gente se alquila para hacer y los tratan, ¿sí?, de veras de una forma impresionante. Dice la Secretaría de Salud que el 26% de la población de este sector sufren abandono y que gran parte de los accidentes requieren hospitalización. El 26% de los accidentes es por situación de abandono. Doctora, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Doctora, ¿cómo estamos? Con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Pues para mí hay cosas que son bien importantes. Lamentablemente ver cómo cada día mucha gente se dedica a abandonar a sus viejitos, ya sea en hospitales, en clínicas, en la calle o en albergues, y jamás se vuelven a parar. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Sí, bueno. Sí, ¿por qué está pasando esto, doctora? Pues precisamente por algo que es muy importante, por que no tenemos el conocimiento suficiente sobre nuestros proyectos de envejecimiento. Es algo muy fuerte. Nuestra población está envejeciendo cada día más, la pirámide poblacional se ha incrementado y los roles en la familia también se han cambiado. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la madre trabaja, el padre trabaja, los abuelos viven a distancias considerables y entonces encontramos una gran cantidad de adultos mayores abandonados física y emocionalmente y además maltratados por muchos de los integrantes de la familia. ¿Qué sucede? Que van, los dejan en los asilos, los dejan en las guarderías o los dejan con alguien que no sabe, no tiene ni la menor experiencia en el trato de los adultos mayores. Porque aparte les maltratan mucho. Mucho maltrato, mucho abandono, precisamente porque el primer abandono es el cuidador de primer contacto, que es el familiar. Sí. ¿Qué encontramos aquí diariamente? Que el abuelo tiene que ir a comprar su comida con el señor que anda vendiendo cosas en la bicicleta, que sufren caídas, que sufren asaltos continuamente, que la gente los tiene muy abandonados, porque ya es una población que no necesita nada, porque al fin que ya se van a morir. A lo mejor nos morimos primero nosotros y los abuelos siguen viviendo 90, 100 años. Afortunadamente todo el trabajo que se hace dentro de las instituciones, sobre todo de las instituciones de asistencia privada, que es supervisado, pues sí se cuida mucho en el sentido de que los familiares deben visitar a sus abuelos,
y no solamente para tenerlos como adorno de Navidad o como adorno del Día de las Madres, sino hacer una visita continua para que estos abuelos pues tengan una calidad de vida diferente a la que nosotros hemos visto por tanto abandono en los asilos. Doctora, lamentablemente esto no pasa, porque por ejemplo los asilos particulares, mientras que ellos estén cobrando, pues digo, si van o no van los familiares, pues no pasa nada, ellos están cobrando, porque al final de cuentas son un negocio. Así es. Digo que eso es lo lamentable. Tristemente, nuestra institución está viendo esa situación en la que no se deba nada más dejar al abuelo ahí abandonado por dejarlo, sino que nuestra institución está buscando ser certificadora de casas de reposo y asilos para darles una mejor calidad de vida a los ancianos. Esto no es algo gubernamental, sino es una idea que la fundación está proyectando para un futuro. Es lamentable. Pues doctora, te agradecemos mucho el comentario, gracias por la ilustración. Estamos a sus órdenes. Gracias, muy amable, buenas noches. Porque además Buenas noches. A nivel federal no está penado, por ejemplo, el abandono del adulto mayor, claro, ¿sí? No, claro. Pues está específico. Sí. Claro, o sea, hoy por hoy el adulto mayor puede demandar si los hijos no le dan pensión alimenticia. En base a la ley de adultos mayores, al Código Civil, eso lo pueden hacer. El adulto que no reciba apoyo por parte de sus hijos, los puede demandar y puede demandar pensión alimenticia. Y eso lo puede hacer. Y cualquier cosa, llámenos y nosotros los pondremos en contacto con nuestro departamento jurídico. Así es, el problema es que a veces triste, los padres no quieren hacerlo. Es que ¿cómo vas a agarrar? A ver, yo creo que, yo creo que nunca nos entra a nosotros el agarrar y llegar a esa posición de abandonar. Yo me acuerdo y lo vemos con los hijos, con Federico Suración, yo lo veo, papá, cuando tú estés viejito yo te voy a dar esto, yo te voy a dar el otro. Papá, mi amor, tú al momento vas a volar. Vida, claro. Y vas a volar, sí, y primero va a ser tu familia. Sí, papá, pero no me puedo olvidar de lo que tú me estás dando. Ok, son bases y valores. Así es. Sí, y por más bases y valores, el tiempo es el tiempo. Y no puedes asegurar de algo. O sea, también es muy cierto, no estamos acostumbrados en pensar en nuestra vejez. Porque eso es muy real. Digo, es algo que probablemente pocas veces sale en una charla. Es decir, voy a guardar esto para el día de mañana, para cuando esté viejo, para no ser una carga. ¿Sí? Ver tu futuro, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo voy a pagar, voy a tener listo mi funeral, y pagan su funeral, ¿sí? Pero ¿qué más? ¿Qué más en ese instante? Porque al final de cuentas nos volvemos una carga. Pero cuéntanos más, Mari, en el DIF, ¿qué están haciendo como tal? Bueno, dentro de lo que hablaba la doctora Carmen, es efectivamente la de profesionalización. Estamos con un convenio con DIF Nacional para hacer una sede profesionalizada, para certificar a todos los cuidadores, pero de todos los albergues. No más de adultos mayores, también de niños. Estamos trabajando en ello porque nuestra presidenta del DIF, la señora Elena Cepeda de León, que bien conoces tú y muchos de todos ustedes, claro que sí, un fuerte abrazo a Elena, que de seguro nos está viendo. Ella desde un inicio nos ha dicho, y es la preocupación, bueno, ¿y cómo sabemos qué están haciendo en los albergues? ¿Qué están haciendo en los asilos? ¿Por qué? Porque ellos tendrán un asilo y dicen que cuiden a adultos mayores, pero en verdad están atendiéndoles con calidad, con dignidad. Entonces, en base a esa preocupación, nos pusimos a trabajar todo el equipo de trabajo y verlo con DIF Nacional de qué posibilidad nosotros podíamos meternos, involucrarnos y poder realizar estas actividades. Entonces, ya estamos en la firma de un convenio para ser nosotros un órgano rector, certificador, capacitador, para que de todos los municipios del estado, inclusive los DIF, de hecho principalmente los DIF municipales, vengan a capacitarse y nosotros poder certificar a cada persona que esté trabajando para la asistencia social. ¿Sí? Entonces esa es una de las actividades que estamos haciendo. La otra, nosotros tenemos un albergue de adultos mayores que cuando llegamos aquí verdaderamente era deprimente. Estaba en el abandono total. Deprimente, como todo el DIF, lamentablemente. Pues la verdad sí, es triste el día pero que... se llevan a sus trabajadores de confianza, se los llevan a Liverpool en Navidad a comprar sus cosas. Y qué barbaridad. ¿No? Pero bueno, llegamos y estaba en una situación muy deprivante
las señoras, así como otros albergues, pero el tema no es los demás albergues que tenemos, que afortunadamente ya estamos construyendo, pero el albergue del adulto mayor fue el primero que la señora Cepeda instruyó a que le diéramos la remodelación total, todo el equipamiento, desde camas, que los colchones, ¿para qué les cuento cómo estaban? Las sábanas, el equipo, el mobiliario, todo, e invertimos 1.400.000 en puro equipamiento, y aparte la fosa séptica estaba pues toda explotada, ¿verdad? Así como no había cisterna, y también se le invirtió 1.200.000 aproximadamente para todo ello. Ahorita si tú vas al albergue familiar, al albergue del adulto mayor, totalmente diferente. Habitable. Habitable, ¿no? Porque digo, esto que me comentas... La atención, sí, aparte de habitable, la atención que están dando hoy los profesionales que laboran ahí. Hemos invertido también en los trabajadores, porque, pues no sé, creo que 12, 15 personas más están laborando en el albergue del adulto mayor desde que llegamos, aparte de lo que ya tenían. Claro, con un perfil profesional para poder atenderlos a ellos con calidad y con dignidad. Médicos especialistas para ello. Es algo que es muy importante, con calidad y dignidad. Y es lo que hemos marcado mucho aquí, ¿no? Porque imagínate, de por sí, ya estás en el abandono por parte de tus seres queridos. Digo, ¿cuántas cosas pensará un viejo? No lo sé. ¿Cuántas anécdotas, como lo comenté siempre, yo creo que cuando llegamos a platicar con ellos, era un aprendizaje, era hasta divertido. Yo me acuerdo que salíamos con mi abuelo, paz descanse, y nos íbamos, él traía su carro, nos íbamos vacilando ahí en Lomas de Chapultepec. Oiga, se le bajó la llanta, y atacado la risa el viejo, ¿no? Por las travesuras que íbamos haciendo nosotros a los 6, 7 años. Ese acercamiento que había con ellos. Y realmente es triste cuando es a los ancianos en la calle, y el problema es que también hay trata de ancianos. Lo que platicábamos, ¿no? Hay ancianitos que están en lugares de la ciudad que es sabido, ¿no? Que los dejan, los ponen su cajita de chicles o su canastita para que estén pidiendo dinero y los recogen. Yo te voy a pedir un favor. Con gusto. Mary, en diferentes centros comerciales hay gente de la tercera edad. Ya lo denunciamos al ayuntamiento de Cuernavaca y no hizo nada. Los ponen a barrer los estacionamientos y les cobran 35, 40 pesos para poder ser viene. Y son adultos mayores. No tienen ningún servicio social. Y eso es en contra de la ley. Claro. ¿Por qué lo hace? No lo sabemos. Pero aquí es triste ver que realmente pocas autoridades están haciendo algo a favor de ellos. Pero no te lo tenemos que dejar nada más a las autoridades. Yo creo que es algo de nosotros como ciudadanos, como personas. Aprender a tener ese don de la gratitud hacia con ellos. Empatía, sensibilidad, ¿no? Gratitud, sobre todo por lo que han aportado. Yo creo que en esta transición que está teniendo México, ¿no? Este proceso demográfico en el que estamos pues ocurriendo, ¿no? Que cada vez somos un país de gente mayor, ¿no? La esperanza de vida aumenta. Es adolescente. Bueno, sí, pero espero llegar a esa edad, espero llegar a los 75, 80, sí, 90. El problema. Y yo creo que podemos rescatar mucho. Yo creo que el rescatar este sector olvidado de la población. Pero depende de nosotros, ¿no? Va a hacer tener una madurez. Va a haber un caos. Por ejemplo, ¿por qué están esos adultos mayores ahí? Donde dice Federico, pues porque están abandonados por la familia. Pues hay un descuido terrible. Es por parte de nosotros, no es una responsabilidad completa del gobierno, pero lo platicamos después del corte. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros, 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte
responsable. Saludos a Miguel Ángel Cuevas de Oaxaca. Tuve el gusto de ver el programa ayer, amigos, y de ser posible, creo, en nombre de los oaxaqueños sería muy importante un programa con una investigación profesional como la de ustedes, el tema del monstruo de la sección 22, su postura del gobernador que dice que los comités de padres de familia sobre los más de 50,000 niños que les retienen sus papeles, los sueldos de la sección 59, los bloqueos de la 22, ya viene la Guelaguetza y la posible tentación por parte de la 22 para parar todo esto, porque pues hay mucha tela de donde cortar. Don Miguel Ángel, fíjese que es un buen tema, se lo aseguro que vamos a agarrar y vamos a tener contacto, o llámenos y vamos a mandar gente a nosotros para que investigue un poquito de todo eso que ha sido nefasto, la sección 22 en Oaxaca, ¿no? Digo, lamentablemente, y todavía sus bonos cobran y todavía es el paro. Y no trabajan. Tristemente, pero bueno. ¿Cuántos adultos mayores se tienen en Morelos? Es el 10% de la población. No, me refiero en lo que es en el albergue. ¿Los albergues? En los albergues. De adulto mayor. Nosotros tenemos, actualmente es variable la cifra, sí, porque claro, se reintegran algunos a sus familias. Tenemos aproximadamente 33, 34 personas hoy, actualmente, pero varía, hemos tenido hasta 60, 70, 50, ¿sí? La mayoría de ellos, el 70% estamos hablando de omisión de cuidados, y el otro resto es abandono, o sea, abandono total, omisión de cuidados, los dejan ahí, ellos desayunan, comen y cenan, están sucios, no se bañan, y el abandono es cuando van y lo avientan y lo dejan en su casa y nadie se da cuenta de lo que pasa con esa persona. ¿Cómo, tú como especialista en la materia, cómo reintegrar a un abuelito a su hogar cuando es rechazado? Bueno, lo que hacemos nosotros es una investigación, se trabaja con la familia, el por qué se dio este tipo de situación. En muchas ocasiones se da pues por esa ingratitud, por esa falta de amor, ¿sí? Ellos piensan, como lo mencionó Adriana al inicio, y tú desafortunadamente y equivocadamente, que es una carga, ¿sí? Pero hay muchas familias, por ejemplo, ellos pueden tener a su papá o a su mamá abandonado, pero nosotros buscamos alrededor de las familias, sobrinos, tíos, familiares que los puedan apoyar e integrarlos a la familia secundaria, no directamente a veces a los hijos, porque las cosas cuando son de gravedad, una violación en el sentido sexual, golpes y todo eso sí se sigue con una demanda. ¿Violación a adultos mayores? También, sexuales, claro, ¿no? O lo de trata, eso sí se sigue con una demanda, lo que mencionabas tú de que si no es, no se penaliza, sí es penado, pero la mayoría de nuestros adultos mayores que llegan al albergue es por abandono y omisión de cuidados, ¿no? Que también pues es algo terrible, que casi llega al extremo de ser... Sí, pero mi pregunta es, ¿cómo poder reintegrarlo? Ok, tú me dices, ok, se hace ¿cómo una investigación, sensibilizar a la familia? Pero ¿cómo vas a llegar a tocar esa fibra emocional con la familia para realmente, primero, yo creo que deben sentir una pena y una vergüenza terrible, sí, al momento que se están dando cuenta de lo que está pasando, pero ¿qué pasa en ese inter? ¿Cómo llegar? Olvídate de la investigación, ok, ya tienes la investigación, tienes a la familia, tienes a los hijos que los tienen en el abandono total. ¿Qué platicas con ellos? Es un trabajo bastante arduo y muy difícil con toda la familia, porque el problema básicamente es de ellos en esa ignorancia y ese desconocimiento también. ¿Ignorancia? Sí, porque dice, bueno, ellos están bien. De verdad, es que es increíble cuando te entrevistas con la gente. Yo no soy experta en geriatría, soy médica en rehabilitación, pero nuestra expertise es el trabajo. En ese aspecto no. Cuando va a entrevistar a los psicólogos y dice, es que no es posible, yo pensé que mi padre estaba bien, pero es un abandono porque no has ido a verlo. Vamos a pensar que ellos pensaban que estaban bien y te ha tocado ver, ¿es una carga para nosotros? Sí, tristemente la mayoría de la gente lo piensa así, y esa es la ingratitud que hablamos desde un inicio. Esa es una cuestión, como bien me dijiste, de valores, de sentimiento,
¿sí? Decoración, de cierta manera, este es un trabajo de todos, porque así como está pasando la cuestión de violencia, el maltrato infantil, el maltrato a los adultos mayores, es una cuestión y falta de valores de toda la ciudadanía. Entonces, ese es un trabajo arduo que tenemos que realizar tanto la sociedad, los periodistas, la escuela, el área médica, las cuestiones políticas, para sensibilizar todos en equipo para poder llegar a esas fibras, qué es lo que está sucediendo. Yo pienso de repente que estamos contaminados, que algo está llegando, toda esa información con tanta violencia que los niños hoy en día están viendo en la televisión, en sus teléfonos, en los juegos. Estamos como contaminados, no es que no tengamos... ¿Dónde está el civismo? Exacto. ¿Qué ahora le llaman Te estaba platicando, valores? ¿no? Que no tiene que ver con la situación económica. Le platicaba yo a Federico de un asilo en el que estuve un ratito yendo, no ahí, no, pero prestando servicio. Y una señora, que le digo, una maravillosa persona y que me decía con tristeza, me decía, es que a mí me dejaron mis hijos, son unos ingratos, buena posición económica, pero que la tenían abandonada respeta. porque nadie, es lo que te decía, no tiene que ver la condición económica. Así porque es. sus hijos no tenían tiempo, entonces la dejaban toda la semana solita, y el fin de semana llegaban, la visitaban y un ratito, ¿no? Pero ella, su sentir era de abandono. Adri, pero cuando menos la visitaban una vez a la semana. Hay gente que la tiene. Hay gente que lamentablemente... Y requieren muchos cuidados en porque estuvimos son... viendo, sí, claro. Como, Es que no, son como bebés yo no también, hallo se cómo, van degradando. yo no hallo cómo expresar esto, ¿no? O sea, cómo la gente puede abandonar a su propia familia, a sus propios padres, quienes ser que fueron dio la vida. desde un inicio, Ahora, quienes hay nos ayudaron. No sé cómo expresar esta situación, porque tú dices, bueno, no es cuestión económica, podrían decir, bueno, la modernidad, y dicen, no tengo tiempo, pero aún así, no puedes abandonar a alguien como si fuera, es más, ni a un animalito, porque tú tienes un perrito, tienes un canario y tú lo cuidas y lo lavas y lo atiendes. ¿Cómo es posible que al ser que te dio la vida y que te ayudó a ser quien eres, ¿sí? O sea, no tengo palabras, es algo así como irracional. Digo, yo no lo veo. Tanta frivolidad. En mi familia yo no lo veo. Digo, yo sería incapaz. Pero hay mucha gente que es capaz, porque lo estamos viviendo hoy en día. Imagínate, ¿cómo puedes, yo me imagino, panorama, cómo puedes llegarte a sentar a la mesa, comer, sin saber si ellos tienen que comer? Así es. O sea, no lo puedo entender. Don Julián Reza felicita al programa e invita al auditorio que recuerden que todos llegaremos a esa edad, que hay que cuidar a quienes nos dieron la vida, porque nuestros hijos lo harán por nosotros. Así es, eso es un hecho, pero simplemente el frío, la lluvia. Y hay con discapacidades físicas, ¿no? Digo, hay gente abandonada, Que están discapacitada, ahí. adultos, y agarran también y los abandonan. O sea, ¿cómo pueden tener sangre para eso? Pues a veces no te explicas, parece que es una hiena, Mira, yo es puedo, un animal, alguien quiere hacer eso. No, mira, yo puedo entenderte, Mari, que probablemente, no tengas dinero. Estás totalmente fregado. Híjole, vas a tocar la puerta. Oiga, ¿sabe qué? A mi viejito no tengo para las medicinas, no tengo cómo cuidarlo, duerme en el piso. Puedo de alguna manera trabajarles, lavarles la ropa, no sé, ver qué hago yo también aquí para que le puedan dar techo. Así es, no Digo, es... o sea, ¿sí me entiendes? O sea, el querer hacerlo, lo haces. Y esta situación de autoestima no permea de manera impresionante en este sector de la población. Cuando les pregunta la CEDESOL en el estudio que hace el año pasado, ¿no?, para analizar cuál es la situación de los adultos mayores en México, una de las cosas impresionantes es que muchos de ellos sienten depresión, sienten que que son inútiles, ¿no?, que ya no tienen algo que aportar, se sienten una carga, se sienten un estorbo, ¿no? Y no es algo que estemos nosotros aquí diciendo, no son los mismos ancianitos, son nuestros viejitos los que reportan eso, ¿no?, cuando les preguntan. Es uno de los principales motivos, la depresión, ¿sí?, y la ansiedad del adulto mayor por estar en un lugar que él piensa que ya no le corresponde, ¿sí? Porque, por ejemplo, te decía el caso de mi abuelito de 98 años, que el iPad, la PAM, todo lo que maneja, y mi abuelito ya no entiende. ¿Le vamos a pasar factura, producción? Perdón, llega a un lugar y que ya murió sus amigos, sus compadres, o sea, todo el mundo. Entonces ellos se sienten fuera. Se va acercando el día. Llega el momento que está el abuelito y tiene 5 o 6 hijos. Entonces hoy te toca a ti. Su espacio no es de él. Entonces ya llegó el abuelito, a ver, cuiden al abuelito, le vamos a dejar ese cuartito. Después al otro mes le toca al otro hijo. ¿Y su casa?
sus cosas, su espacio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a los 5 o 6 meses, él anduvo ya en 6 casas. Pero la suya de su propiedad, Eso que él cuando siente tiene, su cuando espacio. tiene 6. Bueno, cuando son responsables. Pero ahí ese adulto mayor se siente que ya no es de ahí, Y luego es su que casa, es y molesto. resulta que es la visita, ¿no? Porque los hijos son los que se quedan viviendo ahí. Así y es. entonces ahí lo pasan a otro cuartito, ¿no? Así es. Ya deja de ser la recámara principal, ¿no? Y esa es la depresión que muchos tienen por sentirse inútiles, ¿sí? Por sentirse que ya no son de este mundo, en el sentido de la modernidad, que cuando ellos fueron jóvenes esto no existía, ¿no? Están totalmente desplazados por la misma familia. Hoy los chicos, los niños, cuida a tu abuelito, y están jugando, no les hacen caso, no participan. Digo, tú eres mucho más chica, pero bueno, yo recuerdo que pues era súper divertido sentarte y platicar y que tu abuelito te subiera aquí en los hombros y te diera tu domingo y que fueras a comprar. En la que te toca a ti cargar a tu abuelito, porque Así hay una es. edad en la que ya no lo puedes, Sí, ya no te pero puedes sostener. Volvemos a lo mismo. Aquí el problema que se está dando es la ingratitud con la que se está actuando. O sea, tenemos que aprender a cuidar a nuestros viejitos. O sea, no nada más es responsabilidad de gobierno. No nada más es responsabilidad de gobierno. Vamos, es una salida, si tú quieres, ¿sí? Pero mi gobierno tiene a los ancianitos que están en la calle. Estás hablando que tienen 30, 60. Para los ancianitos que hoy por hoy, lamentablemente, viven en condiciones pésimas, ¿sí? Y eso también es una responsabilidad de nosotros como hijos, de nosotros como sociedad, ¿sí? Vemos a viejitos que lo están utilizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiar esto? Realmente aquí lo que tenemos que hacer es la conciencia de cómo lograr un cambio, obviamente, en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de actuar, un cambio en nuestra forma de ser y dejar de ser ingratos. Porque esa es la postura. Estamos actuando con ingratitud ante la vida. Y como lo dice, al final de cuentas nosotros, digo, si Dios nos da ese camino, tarde o temprano, esa es la única cita que nunca vamos a llegar tarde. Y vamos a entregar cuentas, tarde que temprano. Así es. Digo, y qué tristeza, sí, obviamente yo me he puesto a preguntar, y me lo he platicado conmigo mismo, ¿no? De que yo no quiero ser una carga para mi hijo. Sí, pero también mi problema es que nosotros no prevenimos. Pero lo platicamos después del corte. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Yo aquí, realmente lo importante, digo, primero, pues gracias a nuestras autoridades que están haciendo algo por los viejitos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué poder hacer para que la gente que sepa de que hay viejitos abandonados, poder reportarlos para que ustedes puedan actuar? Sí, por favor, que lo hagan, porque también el trabajo que realiza el DIF es muy importante. Aparte de esa investigación, es estar buscando esos apoyos y acudir a esas personas que nos requieren para poder nosotros pues coacharlos, apoyarlos, llevarlos y darles una mejor calidad de vida. Sí, como les decía al inicio, lo mayor es el abandono y la omisión de cuidados. Pero el trabajo aquí que estamos realizando, yo creo que el más importante, lo que mencionamos hace rato, sobre el civismo y sobre los valores, es que estamos trabajando con todos los municipios. ¿Sí? Hoy en día tenemos una red de trabajo en donde estamos capacitando para que esta información vaya bajando a los municipios y a la gente que vive en las poblaciones, en las colonias, a trabajar arduamente sobre esta situación del adulto mayor, saber cómo viene el proceso de envejecimiento y que el día de mañana tú vas a ser adulto mayor y que tus papás van a ser adulto mayor. Y aquí lo principal es que como personas, ahorita que todavía no llegamos a la edad adulta, que para allá vamos, tenemos que saber prevenir y cuidarnos para ser adultos mayores con calidad de vida. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros... Calidad
de vida. Estamos realizando para no ser una carga, sino ser adultos mayores productivos, activos, que estemos trabajando, que no estemos deprimidos, que estemos apoyando, ¿sí? Porque nosotros tenemos una casa de día que era del adulto mayor, digo era, sigue siendo, se llamaba casa de día del adulto mayor. Hoy le llamamos casa de las familias, porque la intención de nosotros es que se relacione toda la familia y que tenga esa responsabilidad de convivir con el adulto mayor, donde los adultos mayores hacen teatro y van a las escuelas a trabajar con ellos. Acabamos el mes pasado de equipar a 12 casas de días de varios municipios en el estado, para replicar lo mismo que estamos haciendo en Cuautla, porque tenemos una casa de día en Cuautla, pero queremos que lo repliquen en los demás municipios. Entonces acabamos de equipar con 4 millones, pero en equipamiento a los municipios que tenían el espacio para casa de día y la voluntad por parte de los DIF municipales para que trabajemos en esto, capacitar a su personal y nos ayuden en las colonias a hacer esa red entre todos y apoyarnos, porque de otra manera no hay dinero que alcance. ¿Cómo buscar la calidad de vida para ellos? Yo creo que, fíjate que sería interesante que realmente se nos diera pláticas a nosotros, ¿sí? Para el día de mañana, obviamente, saber cuidar, o cómo, digo, por ejemplo, los hijos que no saben cómo cuidar a sus abuelitos, ¿quién les pudiera dar la orientación? Es lo que te digo, estamos haciendo esta red para orientar, capacitar a la gente sobre el proceso de envejecimiento y que de cierta manera se hagan responsables, nos hagamos responsables. Pero como dice la señora Cepeda, pues muy padre, yo voy y te doy una conferencia y te digo, esto es el proceso de envejecimiento. Y luego, no, lo que tenemos que hacer es involucrar a la población, que entre en las casas de las familias a trabajar con el adulto mayor, que es lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Aparte de esta capacitación, estos talleres con la familia para hacerlos responsables. Digo, a veces uno quisiera como abrir y lavarles ahí el cerebro y meterle esa situación de responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida y la responsabilidad es de toda la familia. Mira, es bien interesante, a mí en clases de civismo, yo fue como conocí a un asilo. En la secundaria nos hicieron ir a un asilo y nos enseñaron a cuidarlos, a limpiarlos, a darles de comer, a asearlos. Es la primera vez que entré a un asilo a los 15 años y de ahí yo dije, me quedé enamorada, ¿no? de lo que esas personas pueden aportar. Lo que es en la escuela, nos llevaban a hacer visitas a los asilos de anciano y también a casas con niños de síndrome de Down. Y en la clase de civismo. Es algo que dices, caray. Señora Anabel, felicita el programa por tocar estos temas. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, fíjate que decidí enlazarnos con el director jurídico de QRR del Distrito Federal para que nos indique si hay un delito o no hay un delito, si se puede hacer algo acudir o no se puede. Eduardo, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno. Eduardo. Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, con el gusto de saludarle. Oiga, con una molestia, en caso estamos tocando el tema, pues obviamente, de adultos mayores. Luego un poco lejos. Estamos tocando el tema de adultos mayores. Sí. En caso de que estén abandonados, ¿qué pueden hacer o cómo se puede actuar jurídicamente? Mire, aquí tenemos que tomar en cuenta que la situación y los cambios demográficos experimentados en México desde finales del siglo pasado y en estos primeros años del siglo en el que estamos viviendo, los cambios demográficos y la estructura social ha cambiado mucho. El envejecimiento de la población ha sido significativo. Cuando a finales de los años 80 el 50% de la gente tenía menos de 22 años, hoy esa gente ha ido creciendo y la población de adultos mayores es considerada de 60 años en adelante.
Las obligaciones jurídicas para con los adultos mayores son muy similares a las que puede tener el padre respecto del hijo, cuando nace, crece y el padre hace que estudie y demás. Esos mismos derechos los consagra la ley para los adultos cuando ya no están en edad de producir, cuando están discapacitados, cuando ya no tienen un ingreso propio y una forma de desempeñarse de forma productiva. O sea, se puede actuar jurídicamente. Jurídicamente pueden acudir ante un juez de lo familiar y solicitar pensión, y de la misma manera que en un divorcio o que algún hijo menor de edad o que está en edad de estudiar puede requerirle al padre el apoyo económico atendiendo a las posibilidades de este y a las necesidades del otro. En esa misma forma, los adultos mayores pueden acudir ante la justicia a requerir el apoyo de quien tenga un grado de consanguinidad y la posibilidad de apoyarlos económicamente. Esto es muy importante porque lamentablemente muchos se encuentran en el abandono y muchas veces llegan los hijos como si fuera limosna, y es lamentable porque les quitan casas, les quitan todo. Y los mandan a trabajar, les quitan su dinero. Tristemente. Sí, la vulnerabilidad social del adulto mayor de 60 años, y más en muchos casos cuando los mismos carecen de alguna de sus facultades físicas, es grave, pero la obligación de los familiares en línea recta pues, subsiste, ¿no? Entonces los hijos, sobrinos, los hermanos, todos tendrían obligación jurídica de apoyarlos. Lamentablemente lo que ustedes manejan es muy cierto. En la actualidad incluso hay gentes que van y ante las instituciones de beneficencia, en las clínicas del sector salud van y abandonan a sus familiares, ¿no? Eduardo, como siempre, mil gracias por el apoyo y estamos en contacto. El licenciado Eduardo Villanueva, director jurídico de quien resulta responsable. Gracias a ustedes. Que gracias, buenas noches. Buenas noches. Esto es bien interesante, ¿no? Para que ellos sepan que tienen derechos, ¿no? Que la ley los protege y que pueden acudir, ¿no? En caso de que estén sufriendo alguna situación de maltrato, de explotación, de abandono. Pero fíjate que a mí lo que me interesa es lo que está haciendo el DIF con toda esa red que está, que está haciendo esa campaña para beneficio de los abuelitos. Así es. Platícanos de ello, por favor. Sí, mira, en estas casas de día o casas de la familia estamos trabajando en diferentes talleres. Primero capacitar, sensibilizar a la familia. El adulto mayor va a la casa y hay un momento que tiene que participar. Para que tú entres a la casa de las familias, tú como adulto mayor, tiene que haber un momento que lleguen tus nietos para que participen, colaboren y convivan con ellos, para que no estén nada más en casa y de cierta manera ir concientizando a los niños, a los jóvenes de ello. Lo que nos ha pasado es que el adulto mayor también nos ha dicho: oiga, pues yo vengo aquí porque es mi espacio y me trae a mis nietos. De verdad, también me ha pasado eso, que hoy en día estamos preguntando, oye, ¿cómo ha sido este cambio que le dimos, este giro a las casas de día para que la familia se compagine y se involucre con los adultos mayores? ¿Qué cree, doctora? Pues fíjese que ahora el adulto mayor me reclama que porque era su espacio, iba ahí a participar a talleres, a conferencias, que era su lugar, a convivir con los adultos mayores, y ahora resulta que le estamos metiendo a los hijos. Entonces lo que nosotros le decimos al adulto mayor, exactamente, como tal. Pero lo que nosotros queremos es darle ese giro, estamos dándole ese giro, pero para que colabore la familia. Estamos haciendo talleres productivos con viveros, ¿sí? Con panadería, porque acabamos de equiparlos, para que ellos aprendan junto con los nietos. Aprender jugando. Así es, así es. ¿Vamos a ver una cápsula? Claro que sí, encantada. Vamos a ver una cápsula. Sí. Si tú metes a un abuelito, una abuelita, tu mamá, tu papá, quien sea, lo metes a una residencia de reposo, pues es para que le demos la atención que ellos merecen, ¿no? El abandono lo hemos visto muchas veces en gente que nos trae a su papá y a veces dejan un año sin venir a pagar. O otras veces mandan el pago con otra persona, pero ellos no vienen a visitarlos. Entonces sí ha habido mucho abandono, pero es un abandono de familia, que los abuelitos necesitan, pues, ver a sus familiares.
y hay gentes que han durado más de un año sin venirnos a pagar, que se desobligan totalmente de los abuelitos. Nosotros tenemos que proporcionarles los pañales, el medicamento, todo, porque ellos se pierden. Sí hemos tenido varios casos que hay familiares que se pierden un año o más tiempo. Hay casos donde el familiar no los trae porque saben que van a estar bien atendidos, en todos los aspectos, porque aquí tenemos enfermeras las 24 horas del día, donde ellas se encargan de bañarlos, de darles su medicamento a sus horas, de sus actividades que tienen durante el día, su comida diario elaborada por una nutrióloga, por una cocinera que tenemos, entonces diario se les da su comida fresca, o sea, hecha del día. Entonces hay gente que sí no los puede tener en su casa porque por diferentes razones, trabajan todo el día o algo, entonces por eso acuden con nosotros. Pero sí hemos tenido muchos casos donde nos los han traído hasta golpeados, que se caen, fracturados de la cadera, fracturados de diferentes partes, porque muchas veces la familia salen a trabajar, los integrantes de la familia, la mayoría salen a trabajar y dejan al abuelito, dejan al papá, dejan a la persona adulta, la dejan sola en su casa. Entonces la persona muchas veces se han caído y duran todo el día caídos, todo el día se cayeron y no hay quien los auxilie, hasta que llegan los hijos en la tarde o en la noche que llegan de trabajar y ya se dan cuenta que el abuelito está descalabrado, está golpeado, está fracturado, porque no hubo quien lo atendiera en ese momento. Entonces sí hemos visto esos casos donde muchas veces sí es mejor llevarlo a una casa de reposo. Sí es recomendable que si los familiares no le pueden dar la atención digna que él merece en su casa, que mejor lo traigan a una residencia de reposo. Qué padre que en estas casas te estén, vamos, de alguna manera concientizando de lo que es la tercera edad. Qué importante es. ¿Cómo vivirla dignamente? Aquí el problema es que también hay que ser realistas. Si cuentas con los recursos económicos, puedes adquirirte y vas a dejar a un albergue privado, pero no toda la gente tiene la capacidad económica. Y yo creo que una de las cosas que va careciendo el abuelo, y yo creo que al principio, bueno, pues estás al pendiente de él, después ya te hostiga y después se va a quedar en el abandono total. Sí, eso es lo triste. Esa es la situación, lo ven como una carga. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, a ver, cuando usted fue niño, se hizo pipí, se hizo popo, se cayó, lo curó, lo cuidó, lo limpió, es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, tienes que hacer lo mismo, porque él en su momento, tú eras vulnerable, cuando eras niño, cuando eras niña, ahora ellos son vulnerables. ¿sí? Entonces necesitan de ti. Si no es de nosotros, no es de nadie. Si no es la responsabilidad de nosotros como hijos, como familia, no es de nadie. ¿Quién va a ver a un adulto mayor? Habrá almas caritativas, pero al final de cuentas, como dice, se fastidia la gente. Uy, ni mis familiares, yo lo estoy cuidando, le estoy llevando de comer. ¿Por qué hemos encontrado esos casos? Que hay gente que reporta a los adultos y va, mire, yo todos los días les doy, pero yo ya tengo, ¿sabe cuántos meses dándole de comer? Y ni es mi padre. Qué bueno que están apoyando, pero la responsabilidad es de los hijos. Pero lamentablemente volvemos a lo mismo, los hijos se olvidan. No va a haber recurso que no nos alcance, ¿eh? Yo invitaría a las personas que nos están viendo, lo que comentaba con la doctora, le digo, hay asilos en donde te permiten asistir, que tú puedas ir a platicar con ellos, que tú puedas darles un ratito de tu tiempo, aunque no sean tus abuelitos, aunque no sean de sangre, se pueden adoptar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo invitaría a los jóvenes que nos están mirando, ¿no? Que algún día, si la vida nos lo concede, seremos adultos mayores, ¿no? Y yo los invitaría como jóvenes que demos ese tiempo, ¿no? No cuando ya no nos sobre, sino lo mejor que tenemos, nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestras manos, que podamos ir a un asilo, mientras que si los te atiende la familia o el gobierno, como sea, si tú tienes la oportunidad que puedas acercarte a un asilo, adopta un abuelo. Adoptar un abuelito, a darles compañía, más que el dinero que puedas dar. Aquí de adoptar un abuelo. Ya lo teníamos. De adoptar un abuelo. Más que lo que puedas dar económicamente, que des tu cariño, que des tu afecto y que des tu tiempo a alguien que seguro te va a retribuir mucho. Pues simplemente también yo los invito a que se vean en un futuro. Y ese futuro no está lejos. Cierren los ojos, imagínense cómo quieren ser de adultos, ¿sí? Que vamos a llegar a tener carencias y falta de habilidades psicomotrices y mentales e intelectuales, ¿sí? Entonces imagínate cómo te van a tratar tus hijos. O quieres eso, por lo mismo que tú puedes ver reflejado o ver un adulto en la calle, por lo mismo te puede pasar a ti.
Entonces, yo sí los invito también, como tú, Adriana, a que reflexionemos, ¿sí? Y que amemos a nuestros padres, sobre todo, y que los apoyemos a toda la gente, porque esto es falta de esa conciencia. Oye, no sé, yo te digo, no sé ni cómo nombrarlo, y los invito a que participen con el DIF, a que estén con nosotros, a que se unan con nosotros a trabajar. ¿Cómo nos podemos acercar a ustedes? Vamos a, esto que me mencionaste sobre la campaña, ya lo habíamos pensado, hacer una campaña de adoptar un abuelo, pero la situación no queda ahí. ¿Cómo vos puedes ayudar? Pues a ser conscientes, a que ustedes a través de su programa sensibilicen a la población en hacer todo este tipo de trabajo de los maltratos, tanto al adulto mayor como a los niños. Y reportarlo, sí es importante. ¿A qué teléfono podemos reportar? Por ejemplo, en Morelos o a cualquier, a nivel nacional, lo puede reportar directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de su estado, en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Morelos, ¿en dónde? El 314-1010, en el DIF. 1010, en lo que es en el estado de Morelos, y vamos, y a nivel república, también a su DIF de la localidad, lo puede hacer. Digo, y en caso de que no le hagan caso, agarre, mándanos un correo o llámenos. Y mi correo electrónico, elisa@difmorelos.com. Yo personalmente contesto, ¿sí? Mis correos electrónicos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, incluso con otros estados, pues nosotros tenemos la comunicación con los demás DIF y encantadas. Entonces, si nos repites, por favor, tu correo. elisa.samudio@difmorelos.com. Conclusiones, rápido, tenemos un minuto. Pues esa invitación, ¿no?, que hacía, más bien me gustaría escuchar tus conclusiones. Yo ya dije, como joven, yo los invito. Mari, tu conclusión. Sí, pues a ser conscientes, que participen, que no se queden callados, que denuncien también, porque es muy importante la denuncia, ¿sí? Y que colaboren y concienticen a la familia y a todos los demás, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de empleo, ¿sí? Que también se concienticen en trabajar y ser arduos en poder apoyar a los adultos mayores, y para allá vamos. Pues yo simplemente cerraré el programa agradeciendo la atención del auditorio, el que estén ustedes presentes. Gracias. Y gracias a Dios, gracias a la vida, por los seres que nos dieron la vida, y ojalá y tomemos, de veras, como lo dije en el principio del programa, nos demos ese minuto de reflexión para poder, si los tenemos al lado, irlos a abrazar, y si no, irlos a buscar mañana temprano y abrazarlos y decirles gracias, gracias por habernos dado la vida y estar al pendiente de ellos. Que tengan muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana, y ya sabes, si toman, no maneje, cuídese. Hasta el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.